estamos, dicen por ahí, en Navidad. No sé si eso es cierto para todos. ¿Sí? Bueno, hoy les tengo precisamente un tema de Navidad, pero nada tiene que ver con eso que ustedes y yo conocimos, para nada, porque cada uno tuvo seguramente una Navidad bien distinta, bien diferente, y eso es lo que cada uno recuerda y lo que cada uno dejó como huella, como marca. Entonces, para no dar lugar a ese tipo de cosas, vamos mejor a un texto de la palabra para ubicarnos mejor donde debe ser. Isaías capítulo 9, el versículo 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Bien, estos dos versículos son parte de la profecía del niño que nacería en los días más oscuros de la época. Y para entender esto, el anuncio del nacimiento de Jesús era lo más esperanzador y emocionante para su pueblo en esos días, el cual decía que se llamaría su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Era una época muy difícil, y esta profecía fue dada por Isaías durante el reinado de Acaz. Acaz era un rey muy malo. Siempre han existido gobernantes malos. Siempre. Siempre han existido malos. Yo no diría malos, perversos. La palabra malo queda pequeña. Sin embargo, durante ese tiempo de reinado de ese rey, fue durante ese tiempo que Isaías hizo el ministerio. O sea, cualquiera puede esperar un mejor momento, una mejor época para hacer el ministerio. Uno siempre está esperando mejores tiempos, pero no siempre hay mejores tiempos. A veces uno no debe esperar más. Y repito que uno como ser humano está esperando tiempos mejores, como dice la canción, vendrán muchos tiempos mejores. Bueno, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la actualidad uno vive pensando que vendrá un tiempo mejor, pero yo no sé por qué, porque uno piensa en eso, porque según la Biblia es todo lo contrario. Yo no sé por qué uno piensa que el tiempo que viene va a ser mejor. En parte se debe a mantener la esperanza, el pensar que, hombre, tengo fe, como cantaba Leodán, que todo cambiará.
pero nadie nos dice si va a cambiar para bien o para mal. Entonces, yo creo que no hay que tener esperanza en los tiempos que vendrán. El ser humano normal, común y corriente, tiene esperanza en los tiempos que vendrán. El creyente en Jesucristo tiene confianza y esperanza en el Señor. ¿Sí nota la diferencia? Una cosa es tener esperanza en los tiempos que han de venir. Otra cosa es tener confianza y esperanza en el Señor. Cuando uno tiene confianza y esperanza en el Señor, venga el tiempo que venga, está uno bien. Pero el que tira la bolita de cristal pensando en el tiempo que vendrá, se va a sentir muy mal si no vale bien el tiempo que espera. Es la expectativa que algunos tienen de me va a ir bien, siempre me va a ir bien. Está bien tener como cierto optimismo, es como cierta confianza, pero no. Yo a las personas que piensan así, yo les digo, ¿sabe qué? Está bien que piensen que le va a ir bien, pero deje un pequeño margen por si acaso no le va bien, porque si no deja un pequeño margen, eso significa que se va a sentir muy frustrado si la cosa no le salió como esperaba. Es como las personas que ponen confianza en las personas y dicen, usted no me puede fallar. ¿Por qué? ¿Por qué no puede fallar? Eso es una tontera, eso es una ceguera muy grande. El único que no falla es el Señor. Entonces, por el muy buen alto concepto y muy alta estima que usted tenga a esa persona, deje un pequeño margen por si acaso esa persona falla. Y si es así, dado el caso que falló, usted sigue igual, porque usted dice, no, pues es humano, no es infalible, como ser humano puede fallar, solamente el Señor no falla. Y esta gente en la época de Isaías solo tenía una actitud de esperanza, y era en el niño que habría de nacer, porque su rey que les regía era muy malo. Entonces estaban esperando que él apareciera con un bonito anuncio, y aparece Isaías. Isaías, como les dije, no esperaba una buena época para profetizar o hacer su ministerio profético. ¿Y saben cuánto tiempo de reinado duró este perverso rey? 52 años. ¿Qué le parece? Acá 52 años. Usted se puede imaginar con un gobernante muy malo. Ustedes le ponen el nombre. Un gobernante bien malo, que no sea 52, póngale 4 años más. Líbranos, Señor. Hermanos, por favor, ¿saben? Eso es nada. 8 años es nada para 52 años que le pasó al pueblo de Israel. Entonces, como les dije, no era una buena época para el profeta Isaías ejercer el ministerio. Sin embargo, durante esa época de ese rey malo, Acaz, fue el momento en que vino esa profecía. Para que tengan una idea, a unos 52 años es poco tiempo. Entre el tiempo en que termina la profecía de Malaquías y el Nuevo Testamento
Han transcurrido 400 años y se llaman 400 años de oscuridad. Imagínense, 4 siglos. Por eso cuando usted empieza a leer Mateo, empieza a encontrar pasajes o textos que dicen: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y luz le resplandeció, para referirse a Jesús. Pero, para tener un poquito de una idea más amplia, vamos al versículo 1. El versículo 1, en una versión, la nueva traducción viviente, dice: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. Se refiere a la nación de Israel. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, pero era en el futuro honrará a Galilea de los gentiles, desde el camino del mar hasta el otro lado del Jordán. Y es lo que encontramos en el capítulo inicial de Mateo. En el versículo 2 de Isaías 9 dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amados hermanos, eso es lo que nosotros anhelamos y queremos. Esta semana que ha transcurrido no ha sido un diciembre bien para mucha gente. Piense usted en las familias de esos 7 soldados que no estaban tan siquiera en una posición de combate. Estaban en un campamento de entrenamiento, no estaban usando allí cosas como listos ya para la guerra. Apenas los estaban entrenando. Estaban indefensos, completamente. Por eso esa noticia se conoció temprano, porque eso ocurrió como a las 7:30 de la noche. Y hermanos, así inicia el otro día. Usted se puede imaginar las familias de esos soldados en la noche. Y yo les menciono esto porque la tendencia nuestra es que mientras no seamos nosotros, lo normalizamos. O sea, no es conmigo, entonces lo normalizo. Y eso es lo malo delante del Señor. Y a eso se le llama oscuridad. Entonces una Navidad como esa es una Navidad demasiado oscura. Y eso solamente para citar ese caso de los muchos que tenemos en el momento. Ahora sí piense, por favor, en la Navidad que usted tuvo cuando niño. Piense en eso. ¿Qué Navidad tuvo? Y arrugas, tragos, globos. Rumbas, trago. Mientras cada uno piense la suya, yo le voy a hablar un poquito de mí. Empiezo por la actualidad. Esta época cuando llega no existe. Es más, no me gusta que llegue. No me gusta el tumulto, no me gusta el gentío, no me gusta el ruido. No quiero salir de mi casa, ni por ahí cerca. Mi esposa me dice: vamos a ir ¿a qué? Pero yo ahí cerquita. ¿A qué? Cuando me dicen: van a vacaciones, ¿a dónde? Yo quisiera, sí,
Primero, en esa época, a una casita por allá lejitos, que no sienta sino pajaritos, cosas así, y regresar cuando hace todo eso. Bueno, si alguien consigue ese lugar primero que yo, me invito, y le aseguro que no soy mala compañía, le aseguro. Cuando yo era niño, esa época no existía. Yo no escuché en mi época esa palabra Navidad. No escuché aguinaldos, no escuché regalos, no escuché de buñuelos, no escuché de noticias, no escuché de nada. Yo crecí sin eso. Si se me asocia con alegría, entonces yo nací o yo crecí siendo un niño sin alegría. Yo tuve conciencia de que cumplí años cuando cumplí 9 años. ¿Se puede imaginar? Y eso era normal. Yo no crecí en un ambiente así. Yo no tuve una infancia de regalos. Nada de eso. Yo creo que un regalo de cumpleaños lo recibí, creo, a los 18 años. Usted puede pensar, no, muy triste. Yo hice todo un esfuerzo para cuando yo era papá, darle un regalo a esos niños. Y yo estaba haciendo como algo contraproducente. Entregarle a mis hijos algo que de mi corazón no sabía. Mi esposa se organiza los asuntos de Navidad, los arreglos. Tiene que hacerlo sola. El nieto, feliz en ese momento, le ayuda, la acompaña. Yo no. Ella llega en la noche y me dice: mi amor, ¿tú me prendiste las luces? No me acuerdo. Si me acuerdo, la prendo. Pero si no me acuerdo, eso es así. Pero cuando conocí en la palabra de Dios que lo que se menciona del nacimiento de Jesús, es más, la palabra Navidad no está en la Biblia. De latín, la palabra Navidad significa el nacimiento de la vida para ti. Natividad. Es el nacimiento de la vida para ti. Estamos ya bien por ahí. Bueno, me adelanto para no darle más detalles. Cuando Jesús nació, no fue un hecho que celebraron todos. Cuando Jesús nació, era un momento, un evento esperanzador para unos. Es más, no se confunda con la fecha, no fue en diciembre. Esa fecha de diciembre es simplemente un efecto del calendario romano. Pero nada tiene que ver con diciembre. Eso no es importante. Pero lo que yo creo que ustedes deben pensar es que, según la Biblia, el nacimiento de Jesús no significó lo mismo para todos. Vamos a pensar cuando nace. Yo no sé si sus padres, María y José, entendieron las circunstancias en las cuales nació el niño. No hallaron un lugar de hospedaje. No hallaron dónde llegar. Ya sabemos a dónde se tuvieron que ir. Se tuvieron que ir a un lugar que de pronto no pensaron, sino donde les tocó. Y para algunos, que les digan dónde nació, para algunos es importante. Les dicen: bueno, usted nació en el Hospital General, en la León 13.
en el San Vicente. Pero hay otros que no. Otros nacieron en situaciones muy difíciles, ayudándole a esa mamá, la abuela que hacía las veces de partera, o mujeres solitas que dieron a luz solitas. No sé si usted se ha puesto a pensar, dice, hombre, yo vivo de milagros. Y porque después de nacer, la lucha. El niño Jesús, después de nacer, ¿qué lucha? ¿Dónde nació? Y después de que nace, viene una noticia del cielo por el ángel de Dios, que le dice al padrastro, a José: toma al niño y a su madre y huye, porque Herodes lo quiere matar. Entonces, para Herodes, el nacimiento de Jesús no significó alegría, significó una amenaza. Y este hombre, con el fin de librarse, este rey Herodes, con el fin de librarse del niño que había nacido, no lo encuentra por todas partes, porque si él lo encuentra, lo mata y arreglaba el problema. Pero como no lo encontraba, entonces un decreto cruel, un decreto asesino, como los decretos que sacan nuestros gobernantes. Por ejemplo, por decreto, está bien sacar un bebé del vientre a pedacitos, pero está muy mal las corridas de toro. El maltrato animal es malo, pero si usted no quiere tener el bebé, lo puede matar. No es malo. Esos son los decretos de los gobiernos malos. Este tipo de gobernantes a nosotros nos debe causar algo en nosotros. Algo. La palabra que yo utilizo es: me repugnan estos gobernantes. Me repugnan. Herodes era un ser repugnante. Eso era Herodes. ¿Sabe por qué? Por ese decreto. No encuentra el niño. Y para que el niño cayera entre todos, decretó la muerte de los niños menores de 2 años. ¿Cuántos niños cree usted que murieron? Muchos. ¿Cuántos padres cree usted que murieron? Un historiador llamado Flavio Josefo, no propiamente judío, él dice que los niños muertos fueron incontables, que los padres que murieron a causa de proteger sus niños de 2 años. Imagínese usted una mamá o un papá tratando de proteger su bebé de 2 años. Esa mamá y ese papá eran atravesados por la espada, por la lanza. Entonces, por proteger el bebé, ¿cuántos niños murieron a la vez? Porque el objetivo era matar al niño menor de 2 años. Así mataran al papá y a la mamá, no pare hasta que lo mate al niño. Amados, para Herodes el nacimiento de Jesús significó una amenaza. Significó estar invadido de muerte, porque eso dio.
Eso esparció. Su ADN era muerto. Y es lo que uno debe de mirar atentamente y no ser engañado. No ser engañado. Y nuestra gente es engañada. No me cabe duda que en la época de hoy muchos fueron engañados. Permítanme contarles algo aquí entre nos y en voz baja. No, lo que voy a contar entenderá por qué lo digo, ¿no? ¿Usted recuerda el día en que se posesionó el presidente Tucán? Él juró cumplir ¿qué? La Constitución. Y la gente, especialmente los suyos, mucha gente aplaudió eso. Pero medio Colombia o más de medio Colombia entre ellos dos no es verdad. Porque toda la vida de este hombre fue estar en contra de la ley. ¿De qué manera de un momento a otro iba a cumplir la Constitución? Eso no le cabe en la lógica a nadie. Y para muestra, todo el tiempo enfrentado a los jueces, los magistrados, al legislativo, a todo lo que constituye ley. A todos los ladrones. Hermanos amados, tengan en cuenta eso. Es un ejemplo nomás. Es el cambio. Cierro esto. El ADN de Dios era matar. Y hoy tenemos muchos errores. En cualquier lugar. Las clínicas abortistas no han parado de matar niños en época de Navidad. La mamá que aborta, ese es su ADN, matar. El hombre que le paga para que ella vaya y aborte, ese es su ADN, matar. ¿Se dan cuenta? La realidad no significa lo mismo. Para los pastores y los ángeles, según la Biblia, ¿qué significó? Los ángeles cantaban gloria a Dios en las alturas. A los pastores se les dijo: os doy nuevas que serán de gran cosa. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Para los pastores y los ángeles, el nacimiento de Jesús significó gozo. No para todos significa gozo. Cada vez dije, para todos amenaza y miedo. Para los ángeles, los pastores, gozo. Buena noticia. Pero para los padres, para José y María, ¿qué significa? Drama. Drama de padres desplazados. Drama de padres migrantes. ¿Tienen idea de cuánto fue el recorrido que tuvieron que hacer desde Belén hasta Egipto
y permanecer allá hasta nueva orden. Ustedes se pueden imaginar cuál fue el medio de transporte para una mujer que recién dio a luz. Ustedes se pueden imaginar quién iba con ellos, algún personal de alguna ambulancia. Había allí algunas enfermeras que atendieran el cambio de la temperatura del cuerpo del niño, sabiendo que el clima afuera estaba frío. En la época era frío. Alguna bebida caliente le dieron a la mamá. Se supone en qué medio fue el transporte. Uno supone que fue en un burrito, en un asno. Pero la Biblia lo dice así. Y si fue en un asno, un animal torpe no camina con cuidado para una mamá que está lastimada después de dar a luz. Se pueden imaginar el sentimiento de culpa en José y María al saber que por causa de ese niño muchos niños murieron. Se pueden imaginar cómo se sentían ellos ante los muchos padres que perdían sus niños. Si esto es Navidad, ¿para qué Navidad así? Amados, no sabemos si los pastores tenían la comida como parte de la francachela que hoy se tienen para pasar la noche. No. ¿Quién nos dio a nosotros el significado que la Navidad es símbolo de derroche, de compras? Yo conozco familias enojadas, emproblemadas, porque no hubo estreno y el closet está lleno. Ese montón de zapatos y se enojó porque no pudo estrenar zapatos. ¿Usted no se ha dado cuenta que en esa época es como la época de todo el mundo salir estrenando? ¿Qué le pasaría a usted si lo estrena? ¿Qué le pasaría? ¿Qué le pasaría a usted si no se come un pedazo de pavo en esa noche? Una carne de esas que aprovechan para beberla bien. ¿Qué le pasaría a usted si no se come eso? ¿Por qué cae en esa banalidad? ¿Por qué cae en eso? ¿Sabe por qué? Porque usted no está andando conforme a la palabra. Y la Biblia tiene una frase: las costumbres de las naciones. Y uno tiene dos caminos: o ir por lo que dice la palabra del Señor, o las costumbres de las naciones. Y como dicen por ahí en la calle, para donde va Vicente, para la gente. Usted decide si es parte de esos zombies que van andando por ahí. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si usted en su casa no hace un arreglo de eso? ¿Navidad? ¿Qué pasaría? Nada. Que entre otras
cosas, ¿sabe qué origen tienen esos arreglos? No es bíblico. Eso viene de un origen pagano. Entonces, una cultura que no es la de Dios, porque se nos metió hasta la médula y nos hace gastar la platica que no tenemos. ¿Por qué? ¿Cuánto vale ser realidad? No le importa cuánto vale, lo pagamos a tantas cosas. ¿Cuánto vale no sé qué? ¿Cuánto da para la causa del Señor? Yo les dije creo que la vez pasada, haga cuentas cuánto cuesta sostener la mascota que tiene. Las vacunas, el concentrado, las galletitas, los baños, el veterinario, hasta el psicólogo, el vestidito, que de un momento a otro la mascota Ruta Internacional no entiende de qué. La mascota es la oportunidad de exhibirle la ignorancia suya, la tontera suya. Pues si pasa con los niñitos, usted ha visto niñitos de año y medio con la camiseta de la niña, no entienden todavía eso. Amados hermanos, simplemente haga cuentas cuánto cuesta eso. Y cuando venga a la iglesia, cuánto ofrenda. Y verá que usted aquí es un tacaño de primero. Amados hermanos, me preocupa que no está quedando grabado acá, porque no se va a hacer lo que necesita. Entonces, hermanos, ¿saben por qué uno debe adquirir esa conciencia? Por la palabra. Porque la palabra es luz. Y la luz ilumina cualquier oscuridad. Por eso, pensemos para la época. No para todos significó igual el nacimiento de Jesús. ¿Usted qué significa para nosotros? Miren, ¿no les parece a ustedes una cosa tan innecesaria que esta época llegue y uno se cargue de ansiedad que tiene que regalo para este, regalo para este, regalo para este, regalo para este, regalo para este? Y uno llega y tomó la decisión. Este año la situación tan seria, tan complicada, no me voy a poner en esas cosas. Y de pronto un día cualquiera, en el momento que no han pensado, les llegó un regalito a usted. Y eso todo tiene como un efecto. ¿Cuál es el efecto? Y ahora yo creo. ¿Sí me hago entender? Hermanos, si esas cosas son buenas, la mejor señal es que no nos deben complicar la vida. Yo sé que esta época de muchas familias es una época de eso. Y hacen una reunión y pasan bueno. Pero hermanos, ¿qué tal si no la hacen? ¿Qué les pasaría? ¿Qué les pasaría? Bueno, la Biblia habla de 3 sabios de Oriente, a los cuales llamamos reyes magos, que ni eran reyes ni eran magos. Nosotros nos fijamos en las mentiras de la cultura, pero no es lo que la Biblia dice. Y resulta que habla de 3 regalos
que la curiosidad nos debiera permitir por qué oro, por qué incienso, por qué mirra. Y cada regalo tenía un sentido que conectaba con el recién nacido. El que nacía era el rey. Entonces, el que se llamaba oro era un regalo para reyes. El que había nacido, a él se le conoce como rey, como profeta. Entonces, el regalo que era mirra. Mirra era lo que se indicaba allí para el profeta en el momento de ungir a alguien. Era como una especie de aceite, lo ungió un rey, entonces se iba a la casa de ese rey y ungía con ese aceite, con esa mirra, al que había de ser o alguien para un cargo importante. Y el incienso para el sacerdote, olor fragante. Y Jesús porta los tres. Jesús es rey, profeta y sacerdote. Por eso es mejor que los regalaron, los regalos, se les distinguen como los sabios de Oriente, más que reyes, más que magos. Ellos tenían relación con que lo que iban a regalar tenía conexión con el niño que había. Hoy no se piensa así. Hoy incluso se cae en la bobada más grande. El día de la madre se le entrega una olla a presión. Para que la tonta mamá siga trabajando duro. Siga cocinando. Eso. Y seguro que esa mamá la agradece. Pero ese no es. Los que recibían el regalo se dieron cuenta que los que lo donaban sí sabían a quién estaban regalando. Cuando yo recibo algo me doy cuenta si la persona que me regaló algo sí entendía a quién le está hablando lo que le. Eso es. Y a veces dan un regalo a una persona y lo complica. Eso complica. Yo que le regalo. No. Eso no es tampoco para complicarse. ¿Sabe por qué? No se complique, pues que usted tiene conocimiento de esa persona. Ah, que por eso. Eso quiere decir que no lo conoce bien. Si usted se complica para regalar algo que no conoce la persona bien. En el caso de los reyes del Oriente, ellos no era complicado. Me imagino que tuvieron una reunioncita, los tres, y se pusieron de acuerdo. Y llegaron preguntando, y la pregunta indicaba que sí conocían al que había nacido. Y sabían. Y sabían. Entonces, no es difícil cuando uno conoce eso. Volviendo a los versículos 6 y 7, es algo muy interesante, porque nos presenta al que ha nacido, al que nos ha sido dado, nos lo presenta como la soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre Admirable.
más admirable que el Señor. Nadie más admirable que nuestro Redentor. Consejero. Nada supera el consejo de Dios. La palabra se le llama consejo de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y un consejo es eso. Un consejo que uno recibe que ilumina la vida, que ilumina el camino. Pero está diciendo Dios fuerte. No hay Dios como nuestro Dios. Dios fuerte. Padre eterno. Todos tenemos un concepto de Padre. Todos tenemos un concepto de Padre. Y lástima, no todos tuvieron. Yo no sé si es verdad, pero yo he conocido personas que nunca tuvieron un buen recuerdo del Padre. Es más, algunos no tuvieron papá. Porque al momento ustedes se dan cuenta que Dios registrado estaría hijo de fulana de tal y de padre desconocido. O como dice el listado allá, no registra. ¿No les parece muy duro para ese niño? Porque ese papá sigue sin mago. Ese papá sigue un mago. Hizo lo que hizo. Desapareció. ¿Sabe? El malo no es ese papá. Usted como mamá de un niño así debe pedirle perdón a ese niño y decirle: hijo, perdona por esa porquería de papá que te consiguió. ¿En serio? Perdón por esa lata de padre que te conseguí. Yo quise conseguirte, hijo, un papá mejor. Perdóname. Y si también se dio el caso contrario, mi hijo, mi hija, perdóname por la mamá que le conseguí. Yo la pensé mejorcita. Pero los que tuvimos la oportunidad de un padre, usted sabe qué le vinculó a ese papá. Yo tuve una relación más estrecha con mi papá que con mi mamá. Y cuando él murió, que me tocó a mí hacer el funeral, yo regreso a la casa y digo: qué bravo. Iba a esa cama como sin fuerza, sin invadido por el dolor de una pérdida. Pero ¿saben? Una cosa que deben tener todos los hijos en mente es que ese papá que tiene algún día va a morir. Sí, mamá. Pero cuando viene a la Biblia y lee que el que nació se le llama Padre Eterno. Jesús les dice: si su papá no se ha muerto todavía, gracias a Dios. Pero sepan que se va a morir. Pero cuando vaya a la Biblia encuentra al que ha nacido y se le llama Padre Eterno. Padre Eterno. Padre Eterno. No muere. Pero otra cosa es que usted debe
quejarse. Entonces que dice, no, es que mi papá es muy bueno. Y sería muy bueno que usted piense, ¿por qué lo califica de bueno? Tampoco pues se equivoque y no exagere. Hace por ahí como 15 días fui al funeral de un amigo de años. Hacía muchos años dejé de ver distintas circunstancias, pero yo tenía noticias y de pronto me informaba la esposa que está en cuidados intensivos, que se puede ir a orar por él. Yo recibo esa noticia como 10 de la noche. Yo acordé que al otro día, a primera hora, iba a ir. Cuando el otro día me levanto y miro, ya hay otro mensaje. Pastor, mi esposo falleció, lo vamos a estar en tal parte. Entonces ya que iba a visitar a su cuidados intensivos, ya voy para hacer el funeral. Yo voy a ir al campo de paz. Usted sabe que en un funeral siempre todos los que van a hablar, hablan. Y había un nieto que fue como el vocero de todos los nietos para hablar. Habló de ese abuelo. No. Sí, la palabra maravilla quedó corta. Pero yo entiendo lo que escuché, yo concluí, yo no quiero ser ese abuelo. Y el muchacho hizo énfasis del programa que tenían con el abuelo cada 8 días. Entre todos sumaban, dice el muchacho, un tocado como de 20 personas. Y se iban para la casa del abuelo. Porque ese día el almuerzo era con los abuelos. El abuelo se levantaba temprano a preparar el almuerzo. El almuerzo preferido para todos era plato típico. Usted sabe lo que es un plato típico. Y eso era la felicidad para todos. ¿A costa de qué? Del abuelo levantarse temprano. Bien gastado, enfermo, levantarse temprano a trabajar para una cantidad de personas, la mayoría de ellos, todos jóvenes. No, de mí que no hablen así, por favor. De mi parte no se van a tomar ni un agua. Olvídense. Este abuelo no es tan así. Bueno, ya tengo que decir algo. ¿Saben qué? Este abuelo, ¿qué prefieres? Le pregunto. Sí, venga. Pero conjuguen el verbo traer. Que uno diga, yo traigo la ensalada, yo traigo el pollo, yo traigo la carne preparada, yo traigo esto, y que a la hora de servir, todos servimos de lo que trajimos. ¿Les parece esa idea mejor? Y así no le damos a nadie la idea de abusarla. El cansancio. Y se van todos y el trabajo muchas veces queda para quien se queda. Eso no es Navidad, eso es descaro y conchudez. Amados, ¿no me conocieron? Me consideraban distinto. Somos diferentes.
Yo mientras escuchaba a ese muchacho, acá hay un abuelo que dice así. Y salí de ahí, no orgulloso del abuelo que está en el cajón, sino del abuelo que soy. Estoy seguro que mi nieto no se siente mal por eso. Padre eterno, tenga usted la mejor visión del Padre eterno para que no se decepcione del papá que tiene. Hay gente decepcionada con el papá que tiene. ¿Y por qué se decepciona? ¿Acaso usted lo escogió? ¿Se lo escogieron? Tenemos el Padre eterno. Tenemos el Padre. En esta Navidad, hermano, el mejor regalo es que si usted se convence, que tiene al Padre eterno. Que el que nació es el Padre eterno. Es el mejor consejero. Es el Dios fuerte. Es el admirable. Y dice el príncipe de paz. Ese sí sabe de paz. Él sí sabe de paz. En esas mesas de diálogo y de negociación por la paz, les cuento lo que hago yo. Yo miro la noticia de quiénes son los que están sentados en la mesa negociando la paz. Yo miro eso. Y yo concluyo que son los mismitos. Yo con yo. Yo con yo. La diferencia es que los unos viste uniforme camuflado y armas. El otro, los otros, visten de otra manera, pero el corazón es igual. Solo cambian de escenario. Porque el corazón no está en paz mientras no viva ahí el príncipe de paz. Así de sencillo. Príncipe de paz. Hermanos, lo dilatado es un perno y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos. Hermanos, el principado sobre su hombro. ¿Por qué la palabra hombro? ¿Qué idea se les viene a ustedes cuando escuchan la palabra hombro? ¿Ah? Fuerza. Cuando dice apoyo, exacto. El hombro nos habla de qué? De apoyo, de fuerza, de fortaleza, de consuelo. Por eso que las personas dicen, ve, préstame tu hombro, que necesito llorar. Y a veces no necesita llorar. Mire, el hombro como que de manera instintivamente significa apoyo. Alguien va andando y va como con la mano sobre el hombro del otro. ¿Por qué no en la cintura? ¿Por qué no en la cabeza? El hombro. En una zona de entrenamiento deportivo, uno nota que a veces sin pedir permiso, el otro llega para hacer un movimiento sobre su pie, está apoyado,
con su mano en el hombro de otro. La Navidad significa eso, un tiempo de apoyo, un tiempo con el otro. A la cuadra y media teníamos un par de viejos. Yo los veía muy solos. Y para esta época yo le dije, mi amor, esa comida que se prepara, debémosle algo de comer Yo llegué y le decía al viejo, ¿ya les trajeron algo? Dijo, no. ¿Les van a traer algo? No, no sé. ¿Quieren que les traiga? No, no queremos. Porque no todos en una época como esta tienen. Posible que usted encuentre a alguien que no tiene. Y el hombro significa apoyo. Hermanos, que el Señor Jesús que ha nacido sea el verdadero apoyo. Vamos a ver. Póngase en pie. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Sea tu bendición sobre nosotros. Señor, y por la palabra te damos gracias, la cual es luz y resplandece entre nosotros. Y con ella podemos entender lo que de verdad debe significar el que tú hayas nacido en este mundo para ser nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos a andar a la luz de tu palabra, te lo imploramos. Da a cada uno en esta semana una semana de mucho gozo, resultado de que tú has nacido no en el mundo solamente, sino en el corazón de cada persona. Y Señor, hoy recordamos a las familias afligidas por perder sus seres queridos o por cualquier otra razón están tristes. Que nazca la alegría, el gozo en el corazón de ellos, como las buenas nuevas de gozo que hubo en ese tiempo para los pastores que vigilaban y cuidaban sus rebaños. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tengan un buen día, hermanos.